El día de Claire comenzó como cualquier otro, inmerso en la rutina y la comodidad. Pero bajo la superficie, se gestaba una tormenta. Una mañana aparentemente ordinaria desencadenaría una serie de eventos que destrozarían todo lo que ella conocía. Mientras navegaba por el ritmo familiar de su vida, un secreto se iba desvelando, un secreto que la llevaría por un camino de traición, culpa y consecuencias inesperadas. En esta serie, exploramos historias reales donde las decisiones, las tentaciones y los deseos ocultos chocan con la comodidad predecible de la vida diaria, dejando nada intacto por las consecuencias. Bienvenidos a historias donde la vida es todo menos ordinaria. El día de Claire comenzó como cualquier otro, inmerso en una rutina que con los años se había vuelto instintiva. Se despertó al amanecer, con la luz filtrándose suavemente a través de las cortinas mientras se estiraba en la comodidad de su cama. El aire olía a café fresco, que Gary siempre preparaba antes de que ella se levantara, un pequeño ritual que él había mantenido desde los primeros días de su matrimonio. Se vistió en silencio, su mente distante mientras repasaba mentalmente su lista de tareas para el día. El desayuno fue lo de siempre, huevos, tostadas y una rodaja de fruta, sencillo pero suficiente para empezar el día. Mientras colocaba los platos en la mesa, Gary apareció en la puerta, con la corbata ligeramente torcida y una suave sonrisa en los labios. La besó en la mejilla, demorándose un poco más de lo habitual. «Feliz aniversario, cariño», murmuró con una voz llena de la calidez que alguna vez había hecho que el corazón de Claire latiera más rápido. «Feliz aniversario», repitió Claire, su tono más ligero, casi automático. Forzó una sonrisa, pero sus pensamientos ya estaban en otro lugar. Gary sacó una silla y se sentó, ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de su esposa. Habló sobre sus planes para el día, la reserva para cenar que había hecho en Letty Bistro y lo emocionado que estaba por verla con el nuevo vestido que le había comprado. Claire asintió mientras respondía con el nivel adecuado de entusiasmo, pero su mente ya estaba en jaque. Jaque se había unido a su empresa hace un año, trayendo consigo una presencia que era imposible de ignorar. Era encantador, seguro de sí mismo y coqueto, un marcado contraste con el hombre constante y confiable que tenía en casa. Al principio, era solo una broma inocente, una distracción de la monotonía de su jornada laboral, pero con el tiempo, el coqueteo se volvió más intenso, los toques más deliberados. Claire se encontró atraída por Jaque de una manera que no había sentido en años, y eso la aterraba. Cuando Claire despejaba los platos del desayuno, su teléfono sonó con un mensaje de Jaque: «No puedo esperar a verte esta noche, en mi casa a las 7». Echó un rápido vistazo por encima del hombro para asegurarse de que Gary no la estaba observando antes de responder rápidamente: «Nos vemos entonces». Gary estaba recogiendo sus cosas, preparándose para irse a la oficina. Se detuvo en la puerta, volviéndose para mirarla con una expresión cariñosa. «No trabajes demasiado hoy, ¿de acuerdo? Quiero que estés solo para mí esta noche», dijo con una sonrisa. «No lo haré», prometió Claire, forzando otra sonrisa. La besó de nuevo, esta vez en los labios, un gesto que alguna vez la hubiera dejado radiante, pero ahora solo profundizaba la culpa que la carcomía por dentro. Después de que Gary se fue, la casa quedó en silencio. Claire se quedó en medio de la cocina, mirando el lugar donde él había estado solo unos momentos antes. Sabía que lo que estaba a punto de hacer estaba mal, que en el fondo sabía que era una traición a todo lo que habían construido juntos en los últimos 26 años, pero la atracción hacia Jaque era demasiado fuerte, como una fuerza magnética que no podía resistir. Alrededor del mediodía, la culpa se volvió insoportable. Agarró su teléfono y le envió un mensaje a Gary, tecleando una mentira que le salió con demasiada facilidad: «Hola, amor. Surgió algo urgente en el trabajo, puede que llegue un poco tarde a la cena. No me esperes si se hace muy tarde. Te lo compensaré, lo prometo». Su respuesta llegó casi de inmediato: «No hay problema, cariño. Celebraremos cuando llegues a casa. Te amo». La sinceridad en sus palabras la atravesó como un cuchillo. Por un breve momento, Claire consideró cancelar con Jaque y seguir adelante con la cena que Gary había planeado con tanto esmero, pero la idea de pasar la noche en la comodidad predecible de su matrimonio, la misma rutina que había comenzado a asfixiarla, la hacía sentir atrapada. A medida que el reloj se acercaba a las 5, Claire se puso el vestido que Gary había elegido para ella. Era una prenda hermosa, elegante y discreta,
algo que la hubiera hecho sentir especial en otras circunstancias, pero esa noche se sentía como un disfraz, una máscara para el papel que estaba a punto de desempeñar. Se miró en el espejo, observando la imagen de una mujer que estaba a punto de tomar una decisión que podría destruirlo todo. La reflexión la miraba de vuelta, con los ojos llenos de una mezcla de anticipación y temor. Con una última mirada alrededor de la casa, Claire agarró su bolso y las llaves del coche y salió por la puerta, no hacia el restaurante donde su esposo la esperaba ansiosamente, sino al apartamento de Jake, donde le esperaba un tipo diferente de emoción. Y mientras se alejaba conduciendo, la culpa que la había estado carcomiendo lentamente se desvaneció, reemplazada por la embriagadora emoción de la anticipación. Por una sola noche, se convenció de que podía tenerlo todo. Mientras Claire conducía hacia el apartamento de Jake, la emoción que crecía dentro de ella era casi insoportable. Las luces de la ciudad se desdibujaban por sus pensamientos, que corrían más rápido que el tráfico. Seguía diciéndose a sí misma que esto era solo una sola noche de indulgencia, de salirse de los límites de su vida. La parte racional de su mente, la que usualmente la mantenía con los pies en la tierra, quedó ahogada por la embriagadora emoción de lo que estaba a punto de hacer. Cuando llegó, Jake la estaba esperando en la puerta, con una botella de vino en la mano y una sonrisa traviesa en los labios. «Te ves impresionante», dijo, sus ojos recorriéndola mientras la hacía entrar. Claire sintió un calor en sus palabras, el tipo de cumplido que se había vuelto raro en su matrimonio. Dentro, el apartamento estaba tenuemente iluminado, el aire denso con el aroma de velas y algo más, algo almizclado e intoxicante que le hizo dar vueltas la cabeza. Jake le sirvió a cada uno una copa del vino tinto caro, un lujo que Claire rara vez se permitía. Cuando brindaron, no pudo evitar notar cómo sus ojos se quedaban en los suyos, la promesa no dicha de la noche que les esperaba colgando entre ellos. Comenzaron con una charla trivial, entrando en un ritmo que se sentía sorprendentemente natural. Jake tenía una manera de hacerla reír, su humor era agudo y sin filtros. Rememoraron sobre el trabajo, compartieron historias sobre sus colegas y bromearon sobre lo absurdo de la política de oficina. Se sentía fácil, sin esfuerzo, el tipo de conversación que había estado ausente en su vida durante tanto tiempo. El vino fluyó libremente, soltando las últimas inhibiciones de Claire. Se movieron de la cocina al salón, donde Jake puso música, algo animado y despreocupado que la hizo sentirse joven de nuevo. Él tomó su mano, llevándola a un baile que se trataba más de reír que de gracia. Dieron vueltas por la habitación, tropezando con los pies del otro, colapsando en el sofá en medio de carcajadas. Por un momento, Claire olvidó todo lo demás. No era una esposa, una madre ni una empleada, solo era una mujer atrapada en la embriagadora emoción de una noche que se sentía como un sueño. Las manos de Jake en su cintura, su aliento contra su oído, todo se sentía tan emocionantemente nuevo y a la vez cómodamente familiar. A medida que avanzaba la noche, el juego entre ellos se convirtió en algo más profundo, más intenso. Las miradas que intercambiaban se cargaban de deseo no dicho, los toques se prolongaban más deliberados. Cuando Jake se inclinó para besarla, no fue un gesto tentativo, sino una declaración audaz. Claire respondió de la misma manera, la electricidad entre ellos encendiendo una chispa que rápidamente se convirtió en una llama. El mundo fuera del apartamento de Jake dejó de existir. Estaban perdidos el uno en el otro, el resto de la noche fue un borrón de besos apasionados y extremidades entrelazadas. Claire se sintió viva de una manera que no había sentido en años, cada terminación nerviosa en llamas, cada sensación intensificada por la naturaleza prohibida de su encuentro. Jake era todo lo que Gary no era, espontáneo, aventurero y un poco peligroso. Con él, no había expectativas ni obligaciones, solo puro deseo sin filtro. Claire se dejó llevar, su cuerpo respondiendo a cada toque, cada susurro, como si hubiera estado hambrienta de este tipo de atención durante demasiado tiempo. Se movieron del sofá al dormitorio, despojándose de la ropa y de cualquier duda que quedara en el camino. En la tenue luz, con la ciudad brillando débilmente fuera de las ventanas, se encontraron entrelazados en las sábanas, el mundo exterior convertido en un recuerdo lejano. Durante un tiempo, no hubo pasado ni futuro, solo el presente, solo esto. En la resaca, mientras yacían uno al lado del otro, con la respiración aún agitada, Claire sintió una mezcla de emociones revolviéndose dentro de ella, satisfacción, ciertamente,
pero también una creciente sensación de inquietud. La reprimió, recordándose a sí misma que esto era solo una escapada momentánea, que podía compartimentalizar esto, guardarlo en un rincón de su mente y regresar a su vida con Gary como si nada hubiera pasado. Pero en el fondo, sabía que no era así. La línea había sido cruzada, los límites se habían difuminado. Claire intentó convencerse de que solo era una aventura, que podía alejarse de esto sin salir dañada, pero mientras miraba a Jake, todavía sonrojado por su encuentro, una parte de ella sabía que nada volvería a ser igual. Por ahora, sin embargo, decidió quedarse en el momento, saboreando la fugaz sensación de libertad y euforia. El mañana podía esperar, que esta noche, era otra persona, alguien que vivía para el placer del momento, sin importar las consecuencias. La noche se había deslizado en una neblina de pasión y risas, las horas se mezclaban hasta que el mundo exterior parecía desaparecer por completo. Ya pasaba de la medianoche cuando Claire finalmente pensó en revisar su teléfono. Extendió la mano hacia la mesita de noche, sus dedos rozando la fría superficie de su pantalla. En el momento en que vio las notificaciones, un frío terror se asentó en el fondo de su estómago. Había varias llamadas perdidas de Gary, cada una con una marca de tiempo más tardía que la anterior. Su corazón comenzó a acelerarse, mil pensamientos arremolinándose en su mente mientras abría el primer mensaje de texto: se lo merecen, disfruten. Se detuvo, su respiración entrecortada al leer la siguiente línea: pero adivina qué, ahora estás sin hogar. Me voy a acostar con tu hermana. Las manos de Claire temblaban, el teléfono casi se le escapó de las manos. Sintió una ola de náuseas crecer dentro de ella, una horrible realización de que todo acababa de derrumbarse. El golpe final llegó en forma de una imagen, una foto de sus anillos de boda, desechados en un basurero, un símbolo brutal de la vida que acababa de destruir. ¿Cómo se había enterado? ¿Qué había hecho? ¿Y qué diablos quería decir con que estaba sin hogar? Las preguntas se arremolinaban en su mente, cada una más aterradora que la anterior. Jake se movió a su lado, murmurando algo mientras se acomodaba bajo las sábanas. Claire ni siquiera registró lo que dijo, su atención completamente centrada en el desastre que estaba ocurriendo. Tenía que salir de allí, tenía que averiguar qué estaba pasando. Se quitó las sábanas de encima, sus movimientos frenéticos mientras se apresuraba a vestirse. Su ropa estaba esparcida por el suelo, los restos de una noche que ahora deseaba poder borrar. Mientras se ponía el vestido, vio su reflejo en el espejo, despeinada, aterrorizada, un reflejo muy lejano de la mujer segura de sí misma que había atravesado la puerta de Jake solo unas horas antes. Jake se incorporó, parpadeando con confusión. «Claire, ¿qué pasa?», preguntó, su voz somnolienta. «Yo, tengo que irme», tartamudeó, su mente demasiado caótica como para formular una explicación coherente. «Solo, tengo que irme». Jake frunció el ceño, claramente percibiendo que algo andaba mal, pero Claire no esperó a que él preguntara más. Agarró su bolso y su teléfono, apenas mirándolo mientras salía corriendo por la puerta. El sonido de la puerta cerrándose tras ella resonó en sus oídos mientras corría escaleras abajo y salía al aire fresco de la noche. Su coche estaba estacionado a unas pocas cuadras de distancia, la caminata parecía alargarse eternamente mientras sus pensamientos se descontrolaban. ¿Qué había hecho Gary? La idea de que él estuviera con su hermana era demasiado horrorosa para contemplarla, pero lo que más la inquietaba era la palabra, sin hogar. ¿La había echado? ¿Había siquiera un hogar al que regresar? Las manos de Claire temblaban mientras luchaba con las llaves, finalmente logrando desbloquear el coche. Se deslizó en el asiento del conductor, su respiración viniendo en jadeos superficiales e irregulares. El silencio del coche era ensordecedor, roto solo por el latido errático de su corazón. Mientras conducía por las calles vacías, su mente corría tratando de juntar las piezas de lo que había sucedido. ¿Había sospechado Gary? ¿Alguien la había visto con Jake y se lo había contado? Las posibilidades eran infinitas, cada una más aterradora que la anterior. Su teléfono volvió a sonar, sobresaltándola de sus pensamientos. Miró la pantalla, esperando otra vez otro mensaje venenoso de Gary, pero era solo una notificación de su hermana Nancy, invitándola a almorzar al día siguiente. Claire casi se rió de lo absurdo de la situación. ¿Cómo podía su hermana tener alguna idea de que su mundo estaba al borde del colapso?
El viaje a casa se sintió como si hubiera durado horas, aunque no podían haber sido más de 20 minutos. Cuando finalmente llegó a su entrada, la vista que la recibió era a la vez familiar y alienígena. La casa se alzaba en la oscuridad, silenciosa y amenazante, un marcado contraste con la calidez que una vez había albergado. Se quedó en el coche por un momento, sus manos agarrando el volante mientras trataba de reunir el coraje para enfrentar lo que la esperaba dentro. La noche con Jaque, la emoción, la pasión, todo se sentía como un recuerdo distante, eclipsado por la realidad que ahora tenía que enfrentar. Con una respiración profunda, Claire salió del coche, el aire fresco mordiendo su piel mientras se acercaba a la puerta principal. Extendió la mano hacia la manija, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, preparándose para la pesadilla que estaba a punto de desatarse. Al girar en la entrada, la quietud de la noche parecía inusualmente pesada. La casa se alzaba ante ella, una silueta en la oscuridad que ya no se sentía como un hogar. La ausencia del coche de Gary fue el primer indicio inquietante de que algo estaba terriblemente mal, pero intentó apartar el miedo creciente. Tal vez estaba fuera, calmándose, intentando recopilar sus pensamientos después de descubrir su traición. Pero el vacío en su pecho le decía lo contrario. Luchó con las llaves, sus dedos temblorosos mientras intentaba encajar la correcta en la cerradura. La puerta se abrió con un crujido bajo y ella entró, inmediatamente envuelta en un silencio inquietante. La calidez familiar de su hogar había sido reemplazada por un vacío helado. Claire alcanzó el interruptor de la luz, pero no ocurrió nada. La electricidad estaba cortada, dejándola navegar en la oscuridad con solo el pálido resplandor de la luna filtrándose a través de las ventanas. Su pie tropezó con algo al dar un paso adelante y casi se cayó. Al agacharse, se dio cuenta de que era un marco de fotos roto, los fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo de madera. Lo levantó, sosteniéndolo a la luz. Era una foto de su día de bodas, el cristal ahora rajado en el medio, dividiendo sus rostros sonrientes en dos. Su corazón se retorció mientras lo miraba, el peso de lo que había hecho presionándola como un yugo. A medida que avanzaba más en la casa, la magnitud completa de la furia de Gary se hizo evidente. Los muebles estaban volcados, los cojines desgarrados, su relleno esparcido como entrañas. Libros y papeles estaban dispersos por todas partes, los restos de una vida que una vez había atesorado ahora esparcidos por el suelo. Era una zona de guerra, y Claire sentía como si fuera la baja. Pero fueron las paredes las que la detuvieron en seco. Lo que una vez fue una galería de recuerdos, fotos familiares, arte enmarcado, símbolos de una vida compartida, ahora era un lienzo de furia. Palabras pintadas con aerosol la acusaban desde todas direcciones: mentirosa, tramposa, 304, y la que más dolía, traición. Su respiración se cortó mientras avanzaba a trompicones por la casa, cada paso revelando más destrucción. La cocina, donde habían compartido innumerables comidas, era un desastre. Los armarios colgaban abiertos, su contenido destrozado en el suelo. La puerta del refrigerador estaba entreabierta, la comida estropeándose en la oscuridad. La mesa del comedor, el corazón de su hogar, estaba volcada, sus patas rotas. El salón, donde una vez se habían acurrucado juntos para ver películas, era irreconocible. La televisión estaba destrozada, el sofá desgarrado en cintas. Incluso la chimenea, una vez un lugar de calidez, estaba fría y profanada, las cenizas de su último fuego esparcidas por el suelo. No fue hasta que llegó al dormitorio que la gravedad completa de las acciones de Gary la golpeó. La cama donde habían pasado incontables noches lado a lado estaba despojada, el colchón apoyado contra la pared como si hubiera sido lanzado a un lado en un arrebato de ira. En el centro de la habitación, donde una vez yacía su cama, había un solo sobre, destacándose en medio del vacío. Las manos de Claire temblaban mientras lo recogía, el miedo enrollándose en su estómago. Rasgó el sobre, sacando una hoja de papel con la familiar caligrafía de Gary escrita en ella: espero que haya valido la pena. Las palabras se sentían como un cuchillo girando en su estómago. Continuó leyendo, su visión nublándose con lágrimas: todo lo que construimos juntos se ha ido. No te molestes en tratar de encontrarme, para cuando leas esto, ya estaré muy lejos. Disfruta de tu nueva vida. Ah, y saluda a tu hermana de mi parte. La nota se deslizó de sus dedos, flotando al suelo. Claire se desplomó a su lado, sus piernas cediendo bajo el peso de la venganza de Gary.
Nunca se había imaginado que él fuera capaz de algo así. El hombre que había dado por sentado, el hombre al que había engañado, había volcado su mundo en la manera más brutal posible. Miró alrededor de la habitación, su respiración llegando en jadeos entrecortados. Todo lo que había conocido, todo lo que pensaba que era seguro y cierto, había desaparecido. Gary había arrasado con su vida juntos como un huracán, dejando nada más que devastación a su paso. La realización de que se lo había traído sobre sí misma era casi demasiado para soportar. Los sollozos sacudieron su cuerpo mientras se acurrucaba en el frío suelo duro. La vida que una vez había conocido estaba en ruinas, y todo lo que podía hacer era llorar por lo que había perdido, por lo que había destruido. Los días siguientes a la brutal venganza de Gary fueron una neblina de pánico y desesperación para Claire. Apenas dormía, su mente consumida por el miedo y el arrepentimiento. Cada mañana se despertaba esperando que todo hubiera sido una pesadilla, pero la devastación en su hogar, antes acogedor, era un recordatorio cruel de que su mundo se había desmoronado. Intentó frenéticamente localizar a Gary, pero cada intento solo profundizaba su desesperación. Su número de teléfono, que alguna vez fue un salvavidas, ahora estaba desconectado, y sus perfiles en redes sociales habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Llamó a sus amigos, colegas e incluso a sus familiares más cercanos, pero sus respuestas eran cortas o evasivas. Nadie sabía dónde estaba Gary, o si lo sabían, no estaban dispuestos a decírselo. La lástima en sus voces era inconfundible, una clara indicación de que la noticia de su infidelidad se había esparcido como un reguero de pólvora. Claire podía sentir el juicio en cada conversación, la condena no dicha que la seguía a todas partes. No fue hasta que intentó acceder a sus cuentas bancarias que comprendió la magnitud completa de su situación. Las cuentas estaban vacías, completamente drenadas hasta el último centavo. El pánico se apoderó de ella mientras revisaba los documentos, buscando desesperadamente una explicación. Fue entonces cuando encontró los papeles. Gary había transferido la propiedad de la casa a su nombre semanas antes y luego la había vendido sin su conocimiento. Claire se quedó sin nada, sin dinero, sin hogar y sin forma de luchar. La realidad de su situación la golpeó como un tren de carga, estaba sin hogar, sin dinero y completamente sola. La vergüenza por sus acciones pesaba sobre ella, una presencia constante que se adhería a ella como una sombra. En todas partes a las que iba, sentía ojos sobre ella, como si el mundo entero supiera de su traición. La vida que alguna vez había sido ordenada se había desmoronado en el caos, y todo lo que podía hacer era ver cómo todo lo que había conocido se escapaba de entre sus dedos. Con el paso de los días, Claire empezó a reconstruir cómo Gary había orquestado su venganza. Había estado sospechando durante algún tiempo, observando en silencio su comportamiento, notando las noches cada vez más largas en el trabajo y la creciente distancia entre ellos. Eventualmente, sus sospechas lo llevaron a contratar a un investigador privado, alguien que la siguió, tomó fotos y recopiló suficiente evidencia para confirmar sus peores temores. Saber que Gary había estado al tanto de su infidelidad y que había planeado su represalia con tanta precisión dejó a Claire sintiéndose vacía. El hombre que había subestimado, el que pensaba que siempre estaría ahí, había desmantelado su vida con precisión quirúrgica. Lo había subestimado, y ahora estaba pagando el precio. El golpe final llegó unas semanas después, en forma de un simple sobre blanco que llegó por correo. Al principio, Claire pensó que podría ser otra factura, otro recordatorio de su situación ahora precaria, pero cuando lo abrió, sintió que la sangre se le helaba en las venas. Era una invitación, simple, elegante y absolutamente devastadora. La invitación era de su hermana Nancy, invitándola a una boda. El nombre del novio era Gary. Claire miró la invitación, sus manos temblando tan violentamente que apenas podía sostenerla. Su visión se nubló cuando las lágrimas llenaron sus ojos, las palabras en el papel se desdibujaban y salían de foco. Lo leyó de nuevo, esperando que de alguna manera hubiera entendido mal, que sus ojos le estuvieran jugando una mala pasada. Pero el nombre estaba ahí, claro como el día, Gary, su esposo, o mejor dicho, su exesposo. Se hundió en una silla, el peso de lo que había hecho aplastándola por todos lados. No solo había perdido su matrimonio, Gary había encontrado una manera de retorcer el cuchillo aún más, de golpear en el corazón mismo de su familia. La idea de él con su hermana, la traición de ambos lados, era más de lo que podía soportar.
En los días que siguieron, Claire intentó encontrar la fuerza para luchar, para salvar alguna parte de su vida. Consultó abogados, pero los papeles del divorcio que llegaron poco después del incidente no le dejaban ninguna opción. Gary había sido meticuloso, asegurándose de que no le quedara nada. Cuando intentó comunicarse con él, suplicando por perdón, por algún atisbo de misericordia, él solo respondió a través de su abogado: el divorcio era definitivo y no habría reconciliación. El mundo que Claire había conocido había desaparecido, reemplazado por una realidad fría e implacable. Mientras se acercaba el día de la boda, se hundía más en la desesperación, incapaz de escapar de las consecuencias de sus acciones. La venganza de Gary había sido total, dejándola con nada más que el amargo sabor del arrepentimiento y los restos destrozados de una vida que alguna vez había dado por sentada. La invitación se quedó en su mesa de la cocina, un recordatorio constante de la vida que había perdido, y mientras pasaban los días, Claire se dio cuenta de que estaba verdaderamente sola, obligada a enfrentarse a las decisiones que la habían llevado a este punto. El día de la boda amaneció con un cielo gris y opresivo que parecía reflejar el estado de ánimo de Claire. Se paró frente al espejo, mirando su reflejo mientras trataba de reunir el valor para enfrentar lo que le esperaba. Sus manos temblaban mientras se aplicaba maquillaje, cada pincelada un intento inútil de ocultar el tumulto que sentía dentro. El vestido que llevaba, un simple traje negro, era lo único que parecía apropiado, un contraste absoluto con la alegre ocasión que estaba a punto de presenciar. Durante el trayecto al lugar de la boda, los pensamientos de Claire eran un enredo de arrepentimiento y desesperación. La relación de Nancy y Gary siempre había sido cercana, pero nunca se había imaginado que culminaría en esta traición definitiva. La invitación, con su elegante caligrafía y sus crueles implicaciones, había sido como el último clavo en el ataúd de su antigua vida. Pero una parte de ella, la parte que aún se aferraba a una pizca de esperanza, creía que si pudiera ver a Gary, hablar con él, de alguna manera podría arreglar las cosas. La boda se celebraba en una pequeña capilla en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar que ella y Gary podrían haber elegido en otra vida. Cuando Claire salió de su coche y se acercó a la entrada, sintió que los ojos la observaban, ojos agudos y juiciosos que parecían atravesarla. Era como si todos supieran quién era, lo que había hecho, y la condenaran en silencio por ello. Dentro, la atmósfera era festiva, un marcado contraste con la tormenta que se gestaba en el corazón de Claire. Podía sentir el desprecio irradiando desde todos los rincones, una tensión palpable que la hacía querer darse la vuelta y huir, pero no lo hizo, no podía. El corazón de Claire se hundió al ver a su hermana Nancy de pie en el frente de la capilla, vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco. Nancy lucía radiante, su rostro brillando de felicidad. Claire no pudo evitar notar las sutiles similitudes entre el vestido que Nancy llevaba ahora y el que ella había usado en su propio día de boda, un pequeño y amargo recordatorio de la vida que ya no era suya. Los ojos de Nancy recorrieron la multitud, encontrándose brevemente con los de Claire antes de continuar, como si fuera solo otra cara entre la multitud. No había calidez, ni reconocimiento del vínculo que una vez compartieron. La frialdad en la mirada de Nancy cortó más profundamente que cualquier palabra. Estaba claro que la relación que una vez tuvieron ahora estaba tan rota como el matrimonio de Claire. Gary estaba junto a Nancy, su expresión impenetrable mientras observaba la escena ante él. Cuando sus ojos se encontraron con los de Claire, no había rastro del hombre que una vez amó. La calidez y la bondad que lo habían definido se habían desvanecido, reemplazadas por una fría y calculada satisfacción. Había ganado, y ambos lo sabían. No necesitaba decir una palabra, la mirada en sus ojos era suficiente para transmitir la profundidad de su victoria. Claire ya no era la mujer que amaba, sino el enemigo que había vencido. La ceremonia comenzó y Claire se encontró sentada en la última fila, aislada del resto de los invitados. Las palabras del oficiante le llegaban como un eco distante, ahogadas por el rugido de sus propios pensamientos. Observó mientras Gary y Nancy intercambiaban votos, sus voces firmes, llenas de la convicción de un futuro juntos. Cada palabra era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que había arrojado por la borda. Cuando la pareja intercambió anillos, la visión de Claire se nubló con lágrimas. Las bandas doradas brillaban a la luz de las velas, una cruel burla de los anillos que habían sido desechados en la basura. Esta se suponía que era su vida, su matrimonio, su felicidad, pero todo había desaparecido, barrido por la ola de sus propios errores.
Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, la capilla estalló en aplausos, el sonido se estrelló sobre Claire como una ola. Se mantuvo sentada, con las manos apretadas en su regazo, sus uñas clavándose en sus palmas. El dolor era una distracción bienvenida del vacío que amenazaba con consumirla. Mientras Gary y Nancy se besaban, sellando su unión, Claire sintió que las últimas trazas de esperanza se desvanecían. La vida que había conocido había terminado de verdad, y no había vuelta atrás. Todo lo que quedaba era el amargo sabor del arrepentimiento y la certeza de que solo tenía a sí misma para culpar. Cuando la ceremonia terminó y los invitados comenzaron a salir de la capilla, Claire permaneció sentada, con los ojos fijos en el suelo. No podía moverse, no podía enfrentar la realidad que la esperaba fuera de esas puertas. Había venido aquí con la esperanza de tener una oportunidad para arreglar las cosas, pero todo lo que encontró fue la dura y fría verdad. Gary había seguido adelante, y lo había hecho con la única persona de la que nunca esperó una traición. Finalmente se levantó, sus piernas sintiéndose pesadas mientras se dirigía a la salida. La celebración continuaba a su alrededor, pero se sentía como un mundo aparte, un lugar al que ya no pertenecía. Mientras salía al aire fresco de la tarde, Claire se dio cuenta de que estaba verdaderamente sola. El mundo que una vez había conocido se había ido, reemplazado por una realidad dura e implacable, y mientras se alejaba de la capilla, supo que nunca podría volver a la vida que había perdido. Los meses después de la boda fueron algunos de los más difíciles en la vida de Claire. Cada día se sentía como una lucha cuesta arriba mientras intentaba navegar por los escombros de la vida que una vez había conocido. Sin tener a dónde ir, terminó en un pequeño y estrecho apartamento en las afueras de la ciudad. Era un mundo aparte de la espaciosa casa que había compartido con Gary, pero era lo único que podía permitirse después de que él se lo llevara todo. Las paredes eran delgadas, los muebles escasos, y la soledad era asfixiante. Claire se sumergió en su trabajo, tomando turnos extra y proyectos freelance para llegar a fin de mes. La rutina era agotadora, pero mantenía su mente ocupada, entumeciendo el dolor que amenazaba con abrumarla. La aventura con Jake, que alguna vez había sido una escapatoria emocionante, rápidamente perdió su atractivo. Sin el velo del secreto, su conexión se desvaneció, dejando a Claire sintiéndose aún más aislada. Jake dejó de llamar, y Claire no se molestó en ponerse en contacto. Su relación había sido construida sobre mentiras y engaños, y sin esa base, no quedaba nada que salvar. Mientras Claire luchaba por reconstruir su vida, el mundo de Gary y Nancy parecía florecer sin esfuerzo. Las redes sociales se convirtieron en una espada de doble filo, un doloroso recordatorio de la felicidad que había perdido y de la vida que inadvertidamente había creado para ellos. No podía evitar deslizarse por sus publicaciones, cada una como una daga en su corazón. Había fotos de vacaciones exóticas, su nueva casa, y eventualmente, el anuncio de que Nancy estaba embarazada. La sonrisa de Gary en esas fotos era amplia y genuina, un marcado contraste con la última vez que Claire lo había visto. El saber que Gary estaba prosperando en su nueva vida mientras ella apenas lograba sobrevivir llenó a Claire de una mezcla tóxica de amargura y arrepentimiento, pero no había nada que pudiera hacer. La vida que había conocido se había ido, y ningún deseo podría traerla de vuelta.